各位观众朋友，大家好，欢迎收看亚礼拜一客家新闻杂志。一开始先来看伊比利半岛模拟战的第二集。经过将准讲西班牙话的独裁统治以下10年过后，巴士建议为到爱重救巴士建议，一定是对教育政策来做实施。蔡天政府是制定出3种嘅教育方案来本家长讨，分别是全用巴士建议来教学，全用西班牙话来教学。我就是以2种法各用一般的方式来教学，等时代的进步，全用巴士建议来教，已经是一个风潮。巴士客的成人呢，最晚3岁就要去读书，嗰所推行到今，做得讲后生的单单就晓讲巴士建议嘅。照统计，2016年已经有71.4%的后生的晓讲巴士建议，安尼巴士建议就是一个有前途的人员。为到爱成人呢，在学校进入过后，还有环境来讲巴士建议。蔡天政府未罗线百度，屯巴士建议并提后生的该调用嘅社群网站 IG、FB， 无就是维基百科当中，要用腾的到时代来调整的政策来搞模拟。亚坛节前30岁的市中心加塞的一座小型的游乐园，摩天轮同旋转木马是成年的最好去的所在。同阵来也背景音乐就是巴士建议的预告。巴士克政府by巴士局伫推广 Euskera 一种翻译的效果应用版，也能对最新的研究数据就看得出来。1991年加下，将24.1%的人晓讲 Euskera， 不过到2016年，已经有33.9%，也就是讲3句有1句的人晓讲一种语言。最特别的是，一条新增加的人，大家都是后生人。1991年加下16到24岁的人，占25%晓讲 Euskera， 不过到2016年，已经有71.4%，所以讲是后生人跟一个母语叫到进来嘅。Y la mayoría de ellos son jóvenes, ¿sí? Porque la mayoría de la gente que domina el euskera lo ha adquirido los conocimientos de euskera en el sistema educativo. ¿Bien? Como utilizamos el euskera para estudiar en la escuela, muchos jóvenes lo han aprendido en la escuela. Así que digamos que estamos revitalizando la lengua. En ese caso, en el tema educativo, hubo una decisión que yo creo que fue muy acertada, porque tampoco obligó a las familias a de repente a estudiar en euskera, sino que estableció 3 modelos. 随同巴士建议，巴士克自治区政府伫教育体内方面提供的 A、B、D 3种方案。A 方案是用西班牙语来教学，另外再个开巴士建议课同英文课。B 方案是办西班牙语、办巴士建议来教学，再个开英文课。D 方案是将 A 方案变倒转来，就可以用巴士建议来教学，另外再个开西班牙语课跟英文课。从一件有时嘅先生伫独裁统治时期，伫30岁的旧上期创立负责教学巴士建议嘅秘密学校，1994年转型做公立学校。因嘅教学方案用嘅就是D方案，出开都系巴士建议，伫学校度确确实实同成年嘅讲一种语言。Si hablan algunos ya tienen tendencia a hablar en castellano, pues porque son de familias castellanoparlantes, lo que decíamos antes, ¿no? Pero nosotros les tenemos que insistir en que tienen que hablar en euskera. Entonces, cuando hablan en castellano, les decimos euskeras, en euskera, acordaros que estamos en la Ikastola, que aquí hablamos todo en euskera. Sí, en eso les insistimos. 照当地政府的统计资料，也30年来，现在地方案的比例显明增加。现在全西班牙语教学的人，是一下子小加几多，也就看得出全巴士建议的教学以速度主冲。
详细看那相关数据，1980年代，现在一方案教学嘅有77%按多，地方案呢抢14.2%。到为2016年对调为地方案提升到66.3%，一方案增存到15.1%。Ahora mismo el 70% estudian en euskera con asignatura en castellano y también alguna asignatura en inglés. Pero el eje principal, la mayoría de las asignaturas en euskera. Sí. De esa forma se garantiza que saben las dos lenguas oficiales del país bien, que son el castellano y el euskera, son totalmente diferentes, pero las aprenden muy bien. Eta hundiak esan zuen, ni ladrillozko etxea egingo dut. 細細嘅作燈，細細嘅書包位，也係上細小學位上課嘅教室。80年期嘅教育政策係一開始就冇數年，成年嘅蛋蛋對上細起始就會去學校讀書。自然按呢，學校就係成年嘅學80年歸創業嘅所在。Es que los niños empiecen muy pronto a la guardería. Comienzan en la guardería muchos con 6 meses, 1 año, 2 años. Y en las aulas de 2 años ya están más del 90% de los niños y niñas escolarizados, para que veáis que es una escolarización muy temprana. Las mujeres van a trabajar fuera, entonces van ya a las guarderías, y en las propias guarderías ya se les empieza a hablar en euskera. Entonces, bueno, es verdad que ya con 2-3 años, como muy tarde, todos los niños empiezan ya con euskera. Ahora los críos acaban de salir a las 4:30, están todos en el patio, unos salen aquí y otros al otro lado, y lo que se oye es euskera. Gaur, Andre Josepa tokatzen zaigu, matematika. Bale, venga, atera kuadernoak. 4, 5, 6, 7, 8. Eta 81 zenbat bateko? 那等到起來講數學，已經係14成年嘅教室。對此時就接受80級語教育嘅成年嘅來講，到按太陽已經歸為講80級語。不過又係80級語，又係西班牙語和加英語，同時可按多種班語，冇上唔會搞差啦。Pues en mi caso yo estudié inglés y francés y ahora mismo pues me puedo comunicar bien en euskera, que es mi idioma principal, en castellano, en inglés y en francés. Entonces, bueno, que estudiar en el modelo D tampoco cierra las puertas a la multilingualidad. ¿Cómo se os ocurre a una sociedad tan avanzada, ¿no?, como la nuestra, que con la media española el nivel cultural es mayor, el nivel adquisitivo es mayor? ¿Cómo se os ocurre enviar a vuestros hijos e hijas a estudiar en una lengua minoritaria, ¿no?, una lengua minoritaria que habla menos de 1 millón de habitantes, y no estudian en castellano, que es una lengua franca, o en inglés, ¿no? Es algo que los europeos pues bueno, lo ven como raro, pero ahí está, bueno, la fuerza de un pueblo que cree en su lengua, en su cultura, y que cree que desde su lengua y desde su cultura puede aportar a Europa y al mundo una forma de ver el mundo también, ¿no?, diferente, y eso es algo grande hoy en día, ¿no? 係講也係愛成年嘅有多樣發展，含唔當講就係味道嘅傳承自家嘅語言文化，也係一般80級人都有嘅價值觀。Bueno, mi madre tenía muy claro de que yo no iba a yo no iba a estudiar en castellano, ya que el euskera es el idioma oficial de aquí, entonces nunca se le ha pasado esa idea por la cabeza. Yo siempre he hecho todos mis estudios en euskera y todas las asignaturas son en euskera, excepto las asignaturas de castellano e inglés. 同媽媽強下準備食材，愛煮傳統美食馬鈴薯卵餅。阿姨媽媽係將馬鈴薯嘅皮削剔，媽媽係負責切太葱頭。詳細堂研究下講法，講嘅出塊都係80級語。Nola zabatuko dan, ez? Ja, esan dit ni naizela gazte protagonista. 唔過等到爸爸一落來，一度看你講嘅話，才變做西班牙語。Sí, al fin y al cabo mi madre sí que sabe euskera,
pero mi padre habla muy mal. Entonces igual cuando éramos pequeños sí que predominaba más el euskera en casa porque al fin y al cabo hablábamos, éramos más pequeños, entonces mi padre podía defenderse, pero según han pasado los años pues hemos cogido el hábito de hablar con mi padre sobre todo en castellano y con mi madre en euskera. Y es verdad que cuando nos juntamos toda la familia solemos hablar igual mitad y mitad. 说到土菜时期不准讲巴斯克语的政策，阿诺娃要也爱都唔晓讲巴斯克语，不过为到会教细年嚟讲，也妈妈就决定其他年嘅语言好教，让喺間巴斯克語讓到進來。Y además mi madre en un momento decidió, porque mi madre entendía todo pero no tenía soltura al hablar ya que nunca había hablado. Entonces mi madre decidió ir a un euskaltegi para aprender a hablar bien y defenderse bien y ser, digamos, su idioma materno o el de uso cotidiano. 也下艾諾娃唔單止講巴斯克語講到幾百流，而也是得用西班牙語好好表達自家。從一隻時代嘅後生人，在萬多年都講也兩種語言講到幾針。不過廿多年來，巴斯克政府就發現，推廣巴斯克語遇到幾大嘅挑戰。Que relacionan el euskera con deberes, ámbito ¿no? académico, pues siempre obligación, estudiar, y eso no es guay. 希望教講巴斯克語嘅後生廿多年，喺生活上嘅各個層面都來講巴斯克語。巴斯克政府就敢重點標啲天子科技領域，制定出相關嘅語言政策。其中嘢知道最公用嘅就係 Wikipedia 維基百科。巴斯克語嘅維基百科使用啲第世界上排第31名。La Wikipedia en euskera está en la posición número 31. Eso es un éxito. Nosotros no somos, no estamos entre los 31 mejores lenguas en cuanto a hablantes, ¿no? Estamos en el 31. Eso quiere decir que tenemos una Wikipedia en euskera muy, muy potente. Esa Wikipedia la estamos construyendo entre todos, profesores, gobierno, o sea, una Wikipedia donde nuestros niños y niñas y jóvenes 查做到後生年嘅使用習慣，只要人嘅需求聽出合適嘅語言政策，確實睇到效果。像艾諾娃 ，Instagram 上傳相片打卡，而慣用嘅文字就係巴斯克語。Entonces, ahí ahora tenemos políticas muy importantes que realizar en todo el entorno digital, porque nuestros jóvenes viven como vuestros jóvenes y como los jóvenes europeos, ¿no? Con toda la tecnología, y si no hay en euskera, lo utilizarán en inglés o en castellano o en cualquier lengua, ¿no? Entonces, tenemos políticas lingüísticas dirigidas a diferentes ámbitos, administración. Esos son nuestros grandes retos. Si tenemos en cuenta que ahora los que saben euskera son jóvenes, tenemos que adaptar pues todos los productos que están consumiendo los jóvenes al euskera, ¿no? Para que ellos también tengan opciones. Tenemos youtubers que hablan en euskera, tenemos gente joven que está muy implicada, ¿no? 對之前教育方式都順等時代嘅發展，巴斯克政府睇嚟到時代，也下間重點標啲科技，按有彈性來推動語言。係為到嘅結結見變化嘅時代下，會遇到嘅各種問題，用規成法嘅政策來嚴準翻譯。現在按用巴斯克語也嘅有老有創新嘅語言，每睇嚟到時代來進步。